De manera que hemos invitado a Alejandro Paulino Ramos, historiador. Hay que decirlo, Cibao es la cuna del liberalismo. No se quiere que se diga, no es la capital. No es la capital. ¿Tú sabes quiénes lo sacaron de aquí a Juan Pablo Duarte? ¿Quiénes lo sacaron? Pues los liberales. Los propios Los liberales. liberales. Se ha dado más de un debate sobre quién es el padre de la patria. Y que postulaba que era Sánchez, Que era el Sánchez, padre de la patria. La fiesta patria, 27 de febrero del 2022, se celebran 178 años de la separación de Haití. Se le dice comúnmente la fecha de la independencia, pero entre independencia y separación ahí hay una discusión y hay conceptos distintos, por razones de que nuestra independencia fue de la metrópoli, fue del imperio de entonces, de España, con la restauración de la República. La separación fue del primer estado nacido de un pueblo de esclavos de Haití, que ocupó la isla completa en 1822 y nos gobernó durante 22 años. Nos separamos el 27 de febrero de 1844 y República Dominicana no tuvo una guerra. Se disparó un trabucazo de Mella en la calle que hoy se conoce como Arzobispo Portes y frente a la Puerta del Conde, pero ahí después no hubo más nada. Todo el mundo durmió tranquilo. No pasó absolutamente nada. Claro, hay una proclama del 16 de enero de la independencia de República Dominicana, encabezada nada más y nada menos que por uno de los políticos tradicionales y oligarcas de la República Dominicana. Esto, por supuesto, que representa una fecha histórica importante porque éramos un pueblo de unos cuantos miles, no llegábamos a 150.000 personas probablemente, como país. Y hemos invitado a un historiador que sabe mucho de esas fechas, pero con el que vamos a hablar no solamente de la separación o independencia. Por cierto, la calle El Conde se llamó durante mucho tiempo, en honor a ese acontecimiento, la calle de la separación. Y calle 27 de febrero y también. 27 de febrero también. De manera que hemos invitado a Alejandro Paulino Ramos, historiador, fue subdirector del Archivo General de la Nación, tiene muchos libros publicados, es un investigador, colaborador de Acento, y le agradecemos que haya maestro, profesor de historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos acompañe precisamente para una reflexión y un diálogo sobre esos procesos. ¿Qué puede establecerse, Alejandro, como diferencia entre aquellos que piensan que es una independencia y así el Estado lo ha asumido y lo ha dicho? La independencia de República Dominicana es el 27 de febrero y los que asumen la historia real como una separación. Hay una sutileza, pero es un tema ideológico para los historiadores, lo que han contado esa historia. Por mucho tiempo aquí se debatió si lo que pasó el 27 de febrero era independencia o separación. Yo creo que en cierto modo era un problema no ideológico, pero sí de intereses nacionales contra intereses antinacionales. Por ejemplo, en el momento en que se produce la independencia, tal vez los jóvenes de ahora no saben que habían proyectos que buscaban la forma de salir de Haití. Sí. Bueno, en ese caso, si el problema era separarnos de Haití, entonces era una separación. Pero eso lo auspiciaban los que tenían el interés de que el país saliera de manos de Haití, para no decir los haitianos, porque es del gobierno haitiano, pero para ir a depender de otra nación o de otra potencia. Es decir, Tomás Bobadilla, por decir, que fue el que encabezó el manifiesto del 16 de enero de 1844. Tomás Bobadilla y Briones. Él era un hombre que no confiaba, no aceptaba la idea de que República Dominicana fuese libre e independiente, porque él decía que el riesgo era muy grande y que los haitianos nos iban a dominar. Entonces,
Duarte tenía otra idea, pero Duarte era un joven, no le hacían caso, Duarte era un muchachito, tenía 20 y pico de años, que planteaba eso, que era un idealismo supremo, libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Eso era casi una blasfemia frente a Pedro Santana o frente a Tomás Bobadilla o a Báez, por decirlo. Pero Duarte tuvo razón, porque el país, es decir, los dominicanos de entonces proclamaron la independencia y por mucho tiempo, el país no fue de ninguna nación extranjera. 17 años, 1844 a 1861. Y en 1861, Pedro Santana, producto de las situaciones políticas internas, de su afán de mantener el poder, de seguir gobernando, de tener a un lado a los liberales cibaeños, aquellos que hicieron la revolución del 7 de julio de 1857, que casi lograron sacarlo del poder. Lograron tomar el poder, ¿no? Porque el que estaba como presidente era Buenaventura Báez. Pero también tenía a Báez como su contrario, ese Báez que fue su amigo en algún momento y que juntos fueron afrancesados los dos. Afrancesados. Aunque Báez era afrancesado de vocación y Pedro Santana era afrancesado porque necesitaba separarse de los haitianos, pero como no creía en el nacimiento de un país libre e independiente, pues entonces prefería a Francia como protectora. Sí. Y a Francia entonces, como ese apoyo que le iba a dar tanto a Báez como a Santana, Francia iba a tener un premio. La bahía de Samaná, a perpetuidad, para siempre, y además iba a tener el derecho de elegir gobernante o tener gobernante pro-francés o francés durante 10 años. Sin embargo, la independencia se hizo y eso no pasó. Santana, entonces, llevándome de lo que tú estás diciendo, lo que tú estás planteando, de ese sueño, Santana entonces hace ver que el sueño era irreal, era un sueño. Y proclama entonces la anexión a España en 1861, el 16 de marzo. ¿Sí? De 1861. Sin embargo, 3 años después, el país entero estaba en guerra contra el imperio más importante que había en América en ese momento, que era el Imperio Español, y derrotó con militares, entre comillas, con soldados descalzos, con machetes, derrotó campesinos harapientos, en una guerra de 3 años, hasta 1865, de 2 años, sí, claro, donde murieron más de 30.000 personas. Los españoles reconocen bajas por 23.000 bajas, entre ellos más de 10.000 muertos. Y eso solamente se da en un país que dice que no tiene más de 200.000 personas. Ajá. Y sin embargo, ese país tan chiquito, con esas personas pobres, monteros, sí, gente de campo, muy poca personas de ciudades, porque las ciudades no habían vías de comunicación, eran villas, ¿no? Muy separadas una de otra. Y sin embargo, ese pueblo al quien no se le tenía confianza, termina derrotando ese país tan poderoso. Y entonces, desde 1865, desde el 12 de julio hasta el 1916, tú vas a tener un país libre e independiente, con sus políticos, con sus alianzas con los poderes, con la corrupción, con las guerras internas, por supuesto, ¿no? Pero también con proyectos democráticos, y en este caso como lo que defendía el Partido Liberal o Azul, o el Partido Nacional de Gregorio Luperón, que es con quien de verdad se inicia el proceso democrático dominicano. Porque antes se dieron constituciones que tendían a ser democráticas y que decían que eran democráticas, como la Constitución de 1854, que Santana casi eso no se aplicó, ¿no? En sus mandatos, pero después hay una Constitución, la de Moca de 1858, que es una Constitución representativa, popular, civil, responsable, libertad de prensa, libertad de pensamiento. Entonces,
ya es un poco una constitución al estilo norteamericano, ¿no? Que es la constitución. O de algún modo siguiendo los aspectos que tuvo la Constitución de Cádiz de 1812 También, y que venía también de la tradición democrática española, liberal. Exacto. Bueno. Pero fíjate cómo esa constitución, y la menciono en este diálogo porque a mí me llama la atención, cómo esa constitución de 1858 es la que se impone o se aplica en 1865 cuando se van los españoles. Y cuando Gregorio Luperón asume la dirección del Estado Dominicano en 1879, un año o 2 años después, se reconoce, ¿no?, el valor de esa constitución y es la que tiene vigencia. ¿Y quién la suprime? La dictadura. Es decir, cuando Lili viene, entonces Lili reforma la constitución para él ser entonces presidente casi vitalicio. Primero dos periodos. Hay que decir que Lilis es proveniente del Partido Nacional, del Partido Azul. Claro. Es decir, del área liberal. Eso es un reconocimiento que hay que hacer. Que terminó convirtiéndose en una dictadura, un dictador al que hubo que matarlo para salir del poder el 26 de julio de 1899. Se convirtió en el principal persecutor de los liberales de la época. Bueno, Gregorio Luperón iba a morir en el exilio y él tuvo la cortesía de traerlo al país para que muriera. Que fue un acto politiquero. Y fue un acto politiquero. Claro. Vamos a traer a Luperón para que vean que yo no soy malo, que era mi amigo. Ya. Ese fue mi líder. Pero bueno, hay un proceso, Alejandro, que es el proceso vivido por el país en 1873, con el intento de anexión de República Dominicana a los Estados Unidos. 1869. Bien, pero ese proceso inicia en 1869 y con Báez, porque en realidad Estados Unidos envía emisarios a preparar informes y a ver de qué manera ellos pueden traer a negros esclavos o mulatos libertos a producir productos agrícolas que puedan ser exportados hacia los Estados Unidos. Entre otras cosas, recuerda que Santo Domingo, la isla entera, está situada en un punto estratégico en todo lo que es la geopolítica del momento, ¿no? Es decir, tú no puedes obviar ese elemento de la geopolítica. Ya sabíamos los esfuerzos que había hecho Francia y que habría hecho también Inglaterra, o la presión, para ver de qué manera, porque había un pugilato. ¿Quién se quedaba? ¿Quién se quedaba? España la quería y la consiguió en 1861. Luego nunca más la quiso. Más. Bien, entonces, dice, que no es historiador, Pedro Enríquez Ureña dice, ese proceso es el que define la sociedad dominicana que tenemos hoy. Hubo debate en Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos. Y fue rechazado en el Congreso de los Estados Unidos. Y finalmente se rechazó. Pero aquí se aprobó la anexión a los Estados Unidos. Claro, en el Congreso Dominicano se aprobó por impulso de Buenaventura Báez. Y se recibieron beneficios económicos como parte de la firma de esa anexión. ¿Se recibieron beneficios económicos? ¿En préstitos? Claro que sí. Préstamos. Esos préstamos son los que nos van a llevar después a la intervención de 1916. 1905 primero. Bueno, sí, bueno, pero ese es un periodo de 1900 a 1916, donde tú vas a ver la presencia de potencias, no solamente Estados Unidos, presionando para que de alguna manera se le pague su deuda. Entonces es el modus vivendi, aquel acuerdo que se hace en 1905, cuando se comienza a decidir cómo se iba a hacer el pago a esas potencias, y Estados Unidos entonces se va convirtiendo como el garante del pago, y al final en 1907 hace un préstamo de unos $20 millones. Con ese dinero se le paga entonces a los acreedores, y al final entonces el país queda atado totalmente económicamente a los Estados Unidos hasta muy entrada la época de Trujillo. Sí. Voy a mencionar un libro que escribió una persona que tú y yo conocemos, que se llama La Guerra de los 6 años. Rafael Chaldún Mejía duró
varios años en el Archivo General de la Nación, documentándose, y escribió este libro que se llama La Guerra de los 6 años, que a mí me parece que es un libro que describe con una gran sencillez ese proceso de intento de apropiación de no de la soberanía, del territorio dominicano por parte de los Estados Unidos, con el acompañamiento de Buenaventura Báez como jefe del Estado, porque además fue presidente y estaba decidido a que eso fuera así. Yo creo que ese libro tiene que ser ampliamente divulgado para que se conozca, porque es un proceso poco conocido, ese de que comienza en 1869 y culmina en 1872. 73, no, es lo mismo. Sí. Cuando obviamente hay enviados, hay informes incluso preparados por enviados norteamericanos sobre la sociedad dominicana de entonces. Ese libro que tú dices, ese informe es un estudio de la sociedad dominicana. Cada vez que un imperio va a quiere o tiene interés en tomar posesión de un territorio extranjero, vamos a llamarle, que no pertenezca a él, por lo general envían un especialista. Un especialista. Fue un señor apellido Douglas, sí, el que vino. No me acuerdo exactamente el nombre de él, pero el informe está publicado por la Academia Dominicana de la Historia. Dominicana de la Historia ha publicado ese informe. Y quién sabe si un día de esto el Archivo General de la Nación lo publica, pero es un libro que tiene más de 1000 páginas, ¿no? Ya. Pero que estaba diciendo, fíjate, cuando en Francia en 1795 tenía interés, antes de 1795, pero después concluye en esa fecha, tenía interés en tener el control de la parte dominicana de la isla. Aquí vino Moreau de Saint-Méry, que era un martiniqueño, sí, pero que pertenecía a Francia, y hizo un estudio, y hay 2 volúmenes, está publicado uno de ellos, el último, que no se conocía. Yo se lo propuse al doctor Roberto Casal, le dije, doctor, vamos a publicar este libro. Este informe. Y se hizo una buena publicación, estaba en francés, hubo que hacer la traducción. Y ese libro tiene un volumen para la parte haitiana y un volumen para la parte dominicana. Y cuando tú lees la parte dominicana, tú te das cuenta que es, porque lo dice, un estudio para recomendar a Francia si era conveniente o no ser propietaria del territorio dominicano. Del territorio de la parte oriental. Exacto. De la isla. Cuando viene entonces el problema de 1869, también viene ese autor, ese investigador, realmente un investigador, Thomas, y hace ese libro lleno de información. Es un libro rico en informaciones de todo tipo, económicas, culturales, de todo tipo, ¿no? Y hace este informe también alertar si es conveniente o no que Estados Unidos acepte la anexión, asuma y acepte la anexión de la República Dominicana en ese momento. Una recomendación que no llegó a su fin porque en el Congreso, siempre estamos hablando de Charles Sumner, ¿no? Claro, por supuesto. Pero Charles Sumner también no fue una cosa de que era un amante de la libertad de los dominicanos. Nada de eso, como me quieren decir ahora, me excusan mis amigos, ¿no? La libertad de los dominicanos. Charles Sumner. Sí. Hay que tener cuidado porque hay Sumner, hay Sumner. Sí, claro. Pero este es al Charles Sumner. Sí. Bueno, hay una calle que tiene su nombre acá. O sea, acaso nos equivocamos. No. Charles Sumner en Los Prados. ¿Qué es lo que hay en ese momento? Una expansión de Estados Unidos hacia el sur. Totalmente. Entonces, cuando se está discutiendo, se está debatiendo en el Congreso, lo que plantea entonces ese senador es, mira, no nos conviene esto. Se decía, los dominicanos son muy peligrosos. Esto nos va a meter en un problema de guerra. Bueno, ya Luperón estaba actuando, ¿no? Atacando algunos puntos. ¿Y por qué mejor no avanzamos hacia México? La pobre México se quedó sin la mitad. Luperón era una sociedad, era un hombre con un pensamiento antillanista, es decir, caribeño, que tenía contactos con... había mucha más comunicación política entonces que la que hay hoy con las islas del Caribe, incluyendo Cuba, Puerto Rico, Jamaica, San Martín, San Tomás, claro, que eran Curazao, los lugares hacia San Tomás y Curazao son los 2 lugares a donde iban los dominicanos. Exacto, y de ahí se iban. El exilio estaba ahí y desde ahí se partía. Sí. Y allí se juntaban y conspiraban. Y ahí sostenían las armas, los préstamos para las revoluciones en San Tomás.
Saint Thomas no era, vamos a decir, una ciudad para vivir, era como si fuera un almacén en la región del Caribe, ¿no? De la región del Caribe. Para el comercio entre Europa y la región del Caribe. Qué bien. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Alejandro Paulino Ramos, como hemos dicho, historiador y un hombre que conoce muy bien los procesos históricos de República Dominicana, que ha vivido este país. En un momento volvemos a propósito de este 178 aniversario de la separación o independencia dominicana. Alejandro, ¿es propio de la época aquí y en las otras islas del Caribe que hubiese tanto esfuerzo de parte del liderazgo político para desnacionalizar? Es decir, esa búsqueda de identidad que tenían los jóvenes idealistas, los José Martí, los Betances, bueno, luego habría que decir Máximo Gómez, que también fue el hombre de las armas en la independencia de Cuba, el Gregorio Luperón, Eugenio María de Hostos, que era un pensador de la época y que era uno de los grandes intelectuales, que querían tanto el poder y que se convirtieron en dictadores y que nosotros los tuvimos, como el caso mismo de un hombre de conocimiento y sabiduría popular, como fue Ulises Heró. Era común que hubiese en la región dictadores de este calibre. Bueno, aunque yo no he estudiado las dictaduras en la región, pero lo que es la formación de Estado democrático todavía no estaba estaba en pañal ese proceso, ¿no? Piensa que la Revolución Francesa de 1789 para mí no tenía 100 años todavía. Sí. Entonces, la mayoría de los gobiernos en América no eran presidentes, sino gobernadores. ¿Y dependían de quién? Dependían de quién. De las metrópolis. De las metrópolis. Tanto de Inglaterra, todo lo que ahora es Estados Unidos, Canadá, Portugal, todo lo que es Brasil, claro, y todos los demás países, Uruguay, Paraguay, Chile, y sobre todo etcétera, Holanda, entonces, que estaba muy metida en la zona del Caribe. Pero Holanda estaba más en las Antillas menores, aquella isla que los españoles decían que eran inservibles, y terminaron todos los extranjeros quedándose con ella, ¿no? Bueno, son estrategias de dominación. Entonces dijeron, hay que irse donde está el oro. Aquí no hay oro, decían ellos. Bueno, pues entonces nos quedamos avanzando hacia México, porque ahí sí había mucha minería, ¿no? Pues entonces, si estamos hablando de 1820, para poner una fecha, todavía no hay gobiernos democráticos. Sí. Quizá lo que aparece con una constitución son 30 años antes, lo que es 1776 de Estados Unidos, que tiene ya una constitución que va a ser un referente para las constituciones dominicanas, como la española que tú citaste ahorita. Entonces no se puede hablar de gobiernos, en este caso de gobiernos dominicanos o gobiernos latinoamericanos que fueran de tendencia democrática. Sí. Pero había un sentimiento, pero claro, había un sentimiento. Había una influencia francesa, había una influencia de lo que estaba pasando en Europa. En Europa ya estaba de moda el marxismo. Ya, pero Ulises Francisco, el marxismo no, vamos a llamar el socialismo, porque Marx estaba vivo. Pero en 1848 nació el manifiesto comunista. Ahora bien, pero hay una tendencia hacia la democracia, una tendencia hacia sociedades liberales. Por ejemplo, un personaje demócrata, reconocido, abierto, sólido, honesto, como Ulises Francisco Espaillá, tampoco conocido en la sociedad dominicana y tampoco valorado. 6 meses, Ulises Francisco 6 meses Espaillá. De gobierno. Ya. Igual que Juan Bosch. ¿Qué pasa con un hombre como ese que aparece en esta época como si esa no fuera su época? Bueno, lo que pasa es que Espaillá se sale del patrón que normaba la política del momento. ¿Quiénes eran los líderes políticos del momento? Báez. Ignacio María González,
Pimentel, Luperón, pero Luperón venía de abajo, ¿no? Sí. Avanzando. Bueno, el político más importante era Gregorio Luperón, porque Cesario Guillermo. Entonces, ya. son surgidos de la montonera, de las revoluciones, con pocos conocimientos intelectuales. Entonces aparece un cibaeño, porque el Cibao, hay que decirlo, el Cibao es la cuna del liberalismo, no se quiere que se diga, no es la capital. No es la capital. No, la pero cuna, Duarte, pero la cuna, Duarte la era cuna, no de Duarte, yo no dije la cuna de Duarte, yo digo la cuna del liberalismo, es el Cibao. Por eso la Constitución de Moca es la que se impone por 50 años. Siempre que los liberales llegaban, querían implantar la Constitución de Moca. Son los cibaeños. La de 1857. Son ellos porque son los productores agrícolas del tabaco, etcétera. Mientras que lo del sur, Báez, es ganadería y corte de madera. Y Santana también, en el este, por supuesto. Pero no tanto. El corte de madera después en el este viene después. Ya. Y dije, repetí esa palabra, qué bonito me quedó. Pero el este es ganadería. Es decir, la montería es el este. Ahí es que, bueno, claro, después viene el azúcar, después de 1875, y entonces ya comienza la deforestación de todos los campos del este y se convierte entonces en campos de caña. Y luego también hay que decir que además, recuerda que hasta 1875 no hay campo de caña. Que además de Espaillá, además de Espaillá, cuando vienen los ingenios y se instalan, hay que decir que Pedro Francisco Bonó es otro de los grandes demócratas de San Francisco de Macorís. En mi pueblo. Farmacéuticos. Bueno, se dedicó. Tenía un alambique para hacer aguardiente. Bueno, sí, él tenía alambique para hacer aguardiente, pero tenía farmacia, se hizo médico de manera autodidacta. Porque Pedro Francisco Bonó fue el gran pensador, el autor de la primera novela dominicana publicada por capítulos. En un periódico francés. 1854. 1852. El Montero. 2 años antes, entonces. El Montero. Entonces, el Montero, ¿qué hace? Describe el Cibao como una sociedad agrícola, pero muy primaria. Era, obviamente, una descripción de una zona y de una región que tenía como punto luminoso la ciudad del Atlántico, Puerto Plata, a través de lo cual el país o la isla se comunicaba con el mundo. Claro. Bueno, ¿no? Porque también por Santo Domingo también. Bueno, también por Santo Domingo, pero aquello... Y un poco por Montecristi. También por Pero no había por San Pedro ni había por la Romana. Sí, pero recuérdate que Montecristi fue el lugar de los holandeses, el lugar de la implantación, digamos, de las concepciones anticatólicas por parte de grupos. Y eso fue lo que conllevó a que... Y en eso también tiene que ver Samaná. Bueno, también tiene que ver Samaná. En Samaná está la raíz de las religiones protestantes. Pero hay que decir que Samaná era una isla. Porque Samaná ya en esa época no. Lo unieron. Ya en esa época no. Ya en esa época no. Bueno, eso fue un proceso, ¿no? Ya. Natural, no fue que le pusieron un puente. El puente lo pusieron después. Aquí no había puente en esa época. No, a veces hay que decirle entonces, bueno, yo quería decir todavía de Francisco Ulises Espaillá, que para mí es el Juan Bosch de esa época. Del siglo XIX. Ese creía en la democracia, ese era liberal, ese pensaba, antiesclavista, le gustaba el voto directo, todo eso está en la Constitución de 1858. El voto directo, que no sea por representación. Pero realmente él se salía del patrón porque todos los demás habían sido guerrilleros de la montonera, los guerrilleros de la época, ¿no? De la época de la restauración. Es decir, no eran personas que pensaban en un país, que querían gobernar y tener un poder y beneficiarse del poder. Me llama la atención. Pero él no, él era quizá lo más honesto de ese momento. Sí. Él, no Luperón ni los otros. Él era lo más honesto. Francisco, era el Juan Bosch de ese momento. De Santiago de los Caballeros. Me llama la atención lo siguiente, que en esa época, entre 1865 y los años que siguieron hasta el año 90, Duarte no representa absolutamente nada. Duarte estaba en el exilio. Es más, Orlando Hinoa, en la biografía que escribió de Juan Pablo Duarte, menciona que hubo elecciones en 1865 y alguien, no fue él por supuesto, inscribió para la candidatura presidencial a Juan Pablo Duarte.
En 1865. 1865. Ya Juan Pablo Duarte había pasado por acá. No, Juan Pablo Duarte había venido, había puesto al servicio, se había puesto al servicio del el ejército restaurador. No lo querían aquí, le hicieron otro encargo para que él se fuera a representar al gobierno. ¿Tú sabes quiénes lo sacaron de aquí a Juan Pablo Duarte? ¿Quiénes lo sacaron? Los liberales. Los propios liberales. Los restauradores. Los restauradores. Los restauradores no querían a Juan Pablo Duarte. Gaspar Polanco aquí. Y compañía. Benigno Filomeno Rojas. Benigno Filomeno Rojas, sí. Espaillá. Ya. Valverde. Ya. Toda esta gente que ya ven que tienen... todavía no tienen ganada la guerra. Control no lo dieron ya, pero iban en esa y voy a tomar este pedacito porque vamos para el 27 de febrero. ¿Dónde está Juan Pablo Duarte? Esa es una pregunta que mucha gente se hace y a veces se lo sacan en cara. En Venezuela, en el exilio. Juan Pablo Duarte, cuando se da la independencia en 1844, está en Venezuela y ahí pasó a Curazao. A Curazao. Y 15 días después de la independencia es que lo mandan a buscar, lo traen y lo reciben como el padre de la patria. Ya. Eso hay testimonio de eso. En el Leonor llegó. Sí, lo reciben y van hasta con banda de música. Y bueno, al puerto. Sí, lo reciben. Sí. Pero él llega en marzo. Pero ya el 19 de marzo aquí hay una invasión haitiana. ¿No? Sí. Ya hay todo un movimiento de creación de un ejército. Ya está Santana en el sur. Sí. Entonces, a la semana de Duarte estar aquí, ya Duarte pide que lo envíen al sur a apoyar la lucha contra los haitianos. Pero no lo dejan pasar de Baní. No lo dejaron, porque también él tenía otra estrategia, ¿no? Mejor ataquemos, en vez de esperar que ellos ataquen, ataquemos, etcétera. Pero lo que dicen es que Duarte supuestamente montaba a caballo a las mujeres. Es decir, cómo se sentaban las mujeres. Era una manera de burlarse. Pero recuerda que también decían que él era un filorio, que era un pensador, que vivía en el cielo, que no, decían todo eso, porque es una forma de denigrarlo. Claro, denigrarlo. Ya, ok. Pero bueno, en ese momento es que Duarte, cuando regresa, devuelve un dinerito que le sobró. Ya. Y eso gracias a Dios que eso está, porque es un documento que dice, que le dieron el gobierno. Ese padre de la patria de nosotros era honesto. Diferente a Santana, sí. Que bueno, y Báez, que caramba, los Báez, voy a decir Báez para no decir los Báez, pero no puedo decir porque los Báez. Su apellido se mantiene. Puedo decir porque hubo juicio y hay condena. Yo puedo decir Báez sin miedo, ¿verdad que sí? Ya, ok. Sí. Entonces, perdón, esto es una cosa seria. Sí. Entonces, ese Juan Pablo Duarte, que parece que iba a ser presidente ahí como por junio, porque hay una lucha entre los... No, en el Cibao lo proclamaron presidente. Pero no fue presidente. Que los pueblos lo fueron proclamando. Hay una obra de Federico García Godoy. Sí. Una obra de Federico García Godoy. Pero no llegó a ser presidente. Sobre Mella, yendo a Santiago y a Puerto Plata. Y lo proclaman. Y él hasta se sintió bien. Sí. Pero él no llegó a ocupar la presidencia. Lo mandaron a buscar preso. Lo mandaron a buscar preso y él se escondió y duró casi un mes escondido. Y mientras tanto... Aquí en la Fortaleza Osama lo metieron preso. Bueno, sí, lo trajeron a Fortaleza Osama. Pero antes de eso, se emitió un decreto del que era, vamos a decirle, presidente del momento, que Pedro Santana. Sacando del país, para no decir deportando, a la familia. A los líderes trinitarios, tanto a Mella, Sánchez, José Joaquín, ¿cómo se llama? El ultra loco. Los hermanos Puello. Bueno, sacando a los trinitarios, a los líderes, sacándolos del país. Entonces el que se queda escondido es Duarte, hasta que lo encuentran y también lo sacan. Quiere decir que esos líderes trinitarios, al salir, dejan decabezado el movimiento. Ya no se habla del movimiento de los trinitarios. Hay que esperar febrero de un año después, de 1845, para que María Trinidad Sánchez y algunos quisieran como recomponer el movimiento, a ver si podían traer a esos muchachos, que son muchachos todos, traerlos desde el exilio. Sí. Y sin embargo, lo que le costó a ella es que Santana la fusilara, la hiciera presa y la fusilara como traidora a la patria. Y Duarte, Sánchez y Mella, traidores a la patria. Así es. Entonces, hay una amnistía
en 1848 cuando el gobierno de Jiménez, de Manuel Jiménez, y los trinitarios vienen. Y entonces esos líderes trinitarios, todos participan en la política dominicana. Claro. Mella era santanista. Sí. Mella fue santanista, sí. Bueno, Sánchez, tuvo vaivenes. Sánchez también. Sánchez era baecista. Sí. Entonces, están en la política dominicana. El único que no fue... No aparecía. Ni uno ni otro. Estaba perdido. Fue Duarte. Pero tenía algo. ¿Cuál era la posición de Duarte? La independencia. Este país tiene Era que ser libre de toda potencia extranjera. Sí. Duarte se entera en 1863, 62, 63 de que aquí hay una revolución, una guerra contra España. Y viene y en ese momento Duarte aparece. Y no viene solo. Primero busca dinero, compra armas y viene con alguno, entre ellos Opio, ¿no? Y vienen y llega entonces donde los restauradores le dice aquí estoy yo soy, nadie lo conocía, yo soy el general Duarte. Oye, y no duró aquí 2 meses. Seguido comenzaron a decir que él vino aquí con un afán de poder, que él quería ser también un gobernante. Dijeron muchísimas cosas. Y ahí es que viene entonces aquella expresión de que no quiero ser piedra de discordia. Me voy, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que te vaya al extranjero a buscar apoyo, a buscar préstamos, a conseguir armas para el movimiento. Pues está bien, me voy. Realmente lo sacaron del país. Los trinitarios, los restauradores. Los restauradores lo sacaron del país. Quizá hay personas que no quieren que uno lo diga, pero eso es la historia. Ya. Entonces Duarte nunca más volvió. Volvió en un ataúd. Bueno, en 1865 Juan Pablo Duarte llegó en un ataúd luego de haber fallecido en 1876 en Caracas. Ahora, Monseñor Meriño le envió una carta a Juan Pablo Duarte con dinero porque Monseñor Meriño se había enterado de la pobreza, supuestamente, de la familia Duarte. Duarte nunca abrió esa carta. Y posiblemente nunca le llegó. No, la carta le llegó, pero él no la abrió. Eso dice Orlando Hinoa en el libro, su biografía. Sí, pero eso dice Orlando Hinoa, que él nunca abrió la carta. Que Duarte estaba muy decepcionado. Ahora, Duarte comienza a tener relevancia histórica a partir de los documentos escritos por José Gabriel García. Exacto. Que es José Gabriel García, el historiador, el hombre que dice hay que contar esta historia. Y es quien recupera, incluso ya se sabe que Rosa Duarte escribía, llevaba las notas de los libros que Duarte iba tratando de escribir, o ella iba anotando. Eso le dicen los papeles de Rosa Duarte. En las notas de Rosa Duarte están los papeles escritos por Duarte y también escrito por ella, es decir, pero más de Duarte. Incluyendo hasta un proyecto de constitución. Y poemas también. Por cierto, ese proyecto de constitución de Duarte es interesante. En ese proyecto dice que los dominicanos tienen que respetar, sobre todo, las leyes y la Constitución. Que nadie puede estar por encima de las leyes y la Constitución. Tanto los gobernados como los gobernantes. Es decir, Juan Pablo Duarte era un pensador. Tenía una edad muy corta en esa época, 30 años, pero era que las personas en esa época no duraban más de 50 años. Una persona con 45 años era un viejo. Nosotros ya tenemos más de 70 y estamos nuevecitos todavía. Sí. Entonces yo creo que esa es una constitución que deberían dar a conocer también. Ahí se conoce. El proyecto de constitución escrito por Juan Pablo Duarte. Exacto. Por supuesto. Porque ahí está lo que él quería como Estado. Ese era su sueño, pero estaba ahí. Ya. Y entonces es un dictador, Ulises Heró, el que decide que en vez de un padre de la patria, debe haber 3 padres de la patria. Y entonces... No me menen tanto no me menen tanto la mesa. Los altares. Los altares, las mesas que se me caen los santos. Sí, tú que eres de San Francisco de Macorís y que el nombre de la provincia era de Puerto Plata. Espérate, pero no, y el nombre de la provincia es Provincia Duarte. Provincia Duarte, claro. No en el Distrito Nacional. Es decir, a Duarte... Bueno, además, esa provincia tenía un nombre antes, que era el nombre de Lilis. Era que le decían
No era Libertador, era No, un título estaba de eso. pensando en Libertador. Era un título, Sí. el protector era Cabral, Libertador. Bueno, tenía un título que le da eso que le da, que se daban ellos mismos, Que ¿no? se daban ellos mismos. sí. Y entonces le cambiaron el nombre y le pusieron la provincia de Duarte. ¿Qué pasó con Duarte posteriormente, después de eso? Que se convirtió en un individuo un poco soso, un poco que no era tan radical, un hombre trabajado biográficamente por Pedro Troncoso Sánchez, posteriormente por Balaguer, con el Cristo de la Libertad. Sí, Es decir, lo convierte en ese manejo, digamos, de la imagen y la figura de Duarte pierde su radicalismo, pierde su verticalidad, pierde su deseo de guerra, de batallar. Pierde por decisión de los que están escribiendo su biografía. ¿Qué es lo que pasa con figuras históricas como el caso de Duarte? Hubo un debate, se ha dado más de un debate sobre quién es el padre de la patria, ¿no? Estábamos mencionando ahorita a José Aníbal Sánchez, que era descendiente de Francisco de Rosario Sánchez y que postulaba que era Sánchez, el padre de la patria, ¿no? Sí. Porque fue el que en el momento de la independencia era quien estaba aquí dirigiendo el proceso, sí. Porque Duarte no estaba aquí. No estaba Duarte. Mella había estado preso, en 1843 Mella estuvo detenido por los haitianos, por Gerard, lo llevaron preso a Haití y lo dejaron regresar ya faltando meses para la independencia. Entonces quien tuvo el valor de seguir todo este proceso de conspiración, etcétera, fue Sánchez. Sí. Entonces Mella lo tiene como el militar, el del Trabucazo, sí, que fue en la Puerta de la Misericordia, que también los contrarios a él dicen muchísimas cosas negativas de él, ¿no? De que él tenía miedo, que fue que se le zafó el disparo. Todo eso es mentira. La Puerta de la Misericordia mentira, ¿no? Pero está en el Arzobispo Porte, pero más abajo de la Puerta del Conde. Llegando al malecón. Exacto. Ahí está. Es una puerta que está ahí, que era parte del muro de la ciudad, sí, que protegía la ciudad. Ahora es un sitio donde se sientan una gente a beber cerveza. Lo voy a tirar una fotografía y un día para hacer un artículo sobre eso. Sí, porque cómo tú vas a coger ese sitio clave en la historia dominicana para tener una mesa para jugar dominó y beber cerveza y qué sé yo, ¿no? Bueno, y oír música. Bueno, ahí está exactamente frente a la calle Palo Hincado y donde comienza Arzobispo Porte. Exactamente. Arzobispo Porte. Eso está a una esquina de la Puerta del Conde. De la Puerta del Conde. Del Baluarte. Así. Entonces, la independencia, el trabucazo, la proclamación, el momento de inicio del proceso comienza, ya la acción comienza ahí en esa puerta. Pero se traslada inmediatamente, fracciones de minutos, hasta la Puerta del Conde. Entonces, en el debate, le sacan a Sánchez que él, en el momento del trabucazo, no estaba presente. Y Sánchez se molestó mucho con eso, hasta su muerte, ¿no? Sí. Duarte después fue fusilado por orden de Pedro Santana. Sánchez. En 1860, el 4 de julio de 1861. Bueno, pero es que ahí hubo muchos chismes. Pero déjame terminar el chisme que salió en el debate cuando decidieron que Duarte, Sánchez y Mella eran los tres padres de la patria. Entonces, Duarte es que no está en el país. Mella, bueno, que fue el trabucazo. Y a Sánchez, que no estaba en el momento de que comenzó la acción. Entonces, pero porque estaba en una cuestión personal, individual. No, estaba ubicando personas en puntos estratégicos que tenían que ver con el movimiento, porque él era el líder del movimiento en ese momento. Pero él llega, no sé dónde leí que llegaba, sudado, corriendo, en el momento que ya está en la Puerta del Conde, ya llega él corriendo y le quita la bandera a una de las personas que tiene la bandera, se sube sobre la Puerta del Conde y es el que subió la bandera dominicana, que era la bandera francesa con una cruz blanca en el medio. Es así que nace la bandera dominicana. No fue, bueno, claro que los trinitarios habían definido lo que iba a ser la bandera dominicana en el juramento de los trinitarios en 1938, pero la que se subió esa noche, casi a las 12 de la noche, fue la bandera francesa con una cruz blanca en el medio. Eso dice José Gabriel García, que es el que ha rescatado todas estas cosas. Que rescató todo eso, sí. Entonces, son tres, hay una discusión. ¿Cuál es entonces? Y ahí viene entonces la decisión dictatorial, digo yo, no, porque fue una decisión de Ulises del presidente dictador que dice, bueno, ya vamos a dejar, para que se acabe el debate. Son tres. Los tres son presidentes. Y así se ha quedado todo el tiempo. Pero Duarte es el símbolo
el número uno, el padre de la patria. Ya. Los demás son sus compañeros que lo seguían y eran orientados compañeros por él. que contribuyeron. Y que ellos le reconocieron a él la calidad y la condición de padre de la patria. Desde muy temprano. Desde antes, ¿no? Desde muy temprano. Sin embargo, todavía hay personas que están escribiendo. Bueno, hay alguien ahora escribiendo que Bobadilla es el padre de la patria. Bobadilla es el asesino de la patria. Tomás Bobadilla, para que no vaya a pensar otra gente por ahí que había hablando. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Alejandro Paulino Ramos. En un momento retornamos. Antes de ser provincia Duarte, San Francisco de Macorís, como municipio cabecera, pertenecía a la provincia Pacificador, que era como se le llamaba a Ulises Ceró, Lilis. Era en honor a Lilis, ese nombre que le pusieron a tu provincia. Gracias a los muchachos por recordárnoslo, porque ahorita no lo recordaban. Pero bueno, me gustaría saber, Alejandro, tu criterio sobre el fracaso de los liberales. Ya hablamos de Ulises Francisco Espaillá, hablamos de Luperón, estamos hablando de Duarte, que es de donde nace de algún modo el liberalismo, porque Duarte tuvo muchos contactos con España, viajó, su padre, sí, viajó a Inglaterra, es decir, era un hombre que tenía contacto con el mundo. Algunos días en Estados Unidos. Bueno, estuvo también en Estados Unidos. De manera que Duarte estaba muy alerta sobre lo que estaba aconteciendo. Y fue un hombre liberal, por lo que escribió, por lo que dice su hermana, por todo lo que pasó. Duarte en Venezuela era vendedor de enciclopedias. Dicen que hasta de velas, hasta de velas. Bueno, tuvo una fábrica de velas. Sí. Era una fábrica de velas. Pero bueno, eso. Entonces, me gustaría que tú me hablaras un poco, ¿qué pasó con el liberalismo que en esa época o desde entonces fracasó, y lo más largo que hemos tenido... Todavía fracasa. Todavía fracasa. El liberalismo realmente no ha tenido tanto impacto como lo ha tenido el conservadurismo, las dictaduras. Ulises Ceró, una dictadura de 20 años. Rafael Leónidas Trujillo, una dictadura de 30 años. Eso define en gran parte a la sociedad dominicana de hoy. Sí. Entre Trujillo, 30 años, Balaguer, 22, Santana, como 17, Báez, 12 o más, el Báez de aquella época, sí, porque sí, era presidente, se iba, volvía y volvía, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú lo sumas, los liberales no han gobernado el 30% de todos esos años, después de 1844. Quizá hay un problema que tiene que ver con el inicio de cómo, de dónde surge ese movimiento, cómo se instaura, ¿no?, el liberalismo ya como gobernante en la República Dominicana. Comienza a ser, aunque antes de 1879 se dieron gobiernos donde habían personas más o menos liberales, como el mismo Luperón, que estuvo en gobiernos de triunviratos. Pero a partir de 1879, el partido, o desde antes, el partido que representa el liberalismo, las estrategias de crear un país nuevo, independiente, con libertades, con elecciones, que todo eso lo defendía el gobierno Luperón, ¿no? Libertad de culto, el derecho de prensa, la libertad de expresión, periodo de gobierno de 2 años. Por primera vez se le ponen periodo de 2 años porque la gente siempre quería ser presidente para toda la vida. Luperón era tan democrático que no se presentó a las primeras elecciones y dejó que fuera otro que se presentara. Él se quedó como líder del partido. Sin embargo, cuando se hicieron las elecciones, él era el presidente provisional, que pudo haber hecho algún intento de quedarse, ¿no? Entonces hubo elecciones en el 82, en el 80, en el 82, 84, 86. Y en el 86, entonces, dentro del partido, hay una división y entonces viene Ulises Ceró y vamos a llamar, y se va a la guerra con otro sector, con el sector de Moya. Entonces hay una guerra dentro del partido, esa guerra se da en el país, y quien la gana es el que tiene el control de las Fuerzas Armadas de la época, que es Ulises Ceró, Lilis. Entonces se queda
desde esa época hasta que lo matan en 1899 como presidente de la República. Ahora, antes de eso, había un sector de jóvenes, muy jóvenes, que me recuerdan a los muchachos, como le decían a la gente de Duarte, los muchachos de 1844, que eran dirigidos por de Champs, Eugenio de Champs. Eugenio de Champs. Entonces, Eugenio de Champs Sí. tenía un proyecto partidario político con un partido que él decía que era el verdadero partido liberal de los dominicanos. Y ese partido tenía sus raíces en el Cibao principalmente. Casi no lo conocían aquí. Puerto Plata, La Vega, San Francisco y Santiago. Y fueron creciendo. Y había entonces una juventud que comenzó a practicar esas ideas liberales de ese Eugenio de Champs. Pero eso asustó al Partido Liberal de Luperón. Y entonces comenzaron a observarlo, porque realmente eran unos muchachos frescos. Sí. Se fueron, en esa época habían elecciones municipales. Entonces ellos crearon una estructura, vamos a llamarla de sociedad civil, vamos a llamarla así con los términos de ahora, es decir, grupos literarios y culturales y de pensamiento, los amigos del país, etcétera, ¿no? Que apoyaban. Sociedades que apoyaban entonces ese proyecto. Hicieron un experimento, digo yo, no tengo la prueba, pero hicieron un experimento. Ellos fueron entonces a elecciones en Santiago y ganaron las elecciones. Y ganaron. Ahí mismo se dañó el proyecto. Ahí mismo comenzó la persecución. Y entonces ya estamos en 1884, 85 y se tuvieron que ir al exilio la mayoría. ¿Por qué? Porque Lilín no va a aceptar. Exacto. Ya. Pero se han salvado para la historia el periódico La República y otro periódico más que tenía Eugenio de Champs, que él era director, donde están entonces qué partido era, cómo iba a ser el partido, cómo era la posición de ellos en torno a Haití, al problema fronterizo. Es decir, era un proyecto político. Y decía, los azules no son liberales nada, son iguales. Los azules y los rojos de Báez son iguales, enemigos de la nación dominicana. Nosotros tenemos el verdadero partido liberal. El partido del futuro, le decían ellos. Oye, hay que escribirlo, hay que sacarlo a esos muchachos. Pero ¿y por qué no se ha sacado toda esa información? Yo voy a comenzar a trabajar, yo estoy ahora en eso. Qué bueno. Pero Roberto Casá tiene un buen ensayo sobre eso. Sí. Si algún día te interesa, ya. Se puede conseguir. Qué bueno. El archivo. Yo creo que Roberto Casá es el único que ha hablado sobre Roberto eso. Casá, como director del Archivo General de la Nación, yo creo que esa es una de las razones por la que estuvo en el anterior gobierno y está en esta administración estuvo también. Cuando Leonel. Estuvo también con Danilo Danilo y ha sido el gran director del Archivo por el General trabajo de la Nación. por el trabajo que ha hecho. Por el trabajo. Porque el día, y lo voy a decir públicamente aquí. Y la divulgación que ha hecho el Archivo General de la Nación. Sí. Además de la protección y el cuidado de los documentos. Casi 500 libros publicados. Ya. Lleva Roberto Casá. Sí. Y además que sigue recibiendo donaciones de documentos de primera mano. Y se sigue organizando el archivo y se sigue preservando la documentación. Bien. Pero el día, y lo estoy diciendo públicamente, el día que Roberto Casá salga del archivo, viene la contraofensiva de los enemigos del archivo. ¿Y por qué? Porque en el archivo están los documentos de la historia dominicana. ¿Pero y por qué tiene que venir la contraofensiva? Porque hay gente que quieren ser funcionarios para ser funcionarios. No, pero no para dirigir el Estado. Pero se supone que no es detrás de los documentos que están ahí archivados, pues Alejandro. Pues sí, que tú sabes que hay proyectos que querían el archivo también, estando Roberto. Bueno, pero ya eso pasó con Roberto ha sentado una institucionalidad y un respeto en el Archivo General de la Nación y los investigadores saben que cuentan con el apoyo de la dirección del archivo y hay muchos trabajos que están haciéndose la gente no y sabe. Hay una gran protección, yo creo que de los documentos. La gente no sabe. Hay hasta un archivo sonoro que se ha creado y también visual en el Archivo General de la Nación. Sí, tú puedes ver los documentos desde tu casa. Además, el Palacio Nacional le pasó al Archivo General de la Nación todos los documentos de la historia de los últimos años. Exacto. Que ha tenido, que eran los archivos del Palacio, eran en la época de Balaguer, eran documentos. El archivo de Trujillo.
Y el archivo de Trujillo también. Eso está en el Exacto. Archivo General de la Pero hay Nación. mucha gente que le tiene miedo. Disponible. Pero hay mucha gente que le tiene miedo a esos documentos. ¿Y por qué? Porque los documentos hablan. Está bien, pero Bueno. el hecho de que hablen... Pero yo lo que digo es que el país todavía no ha llegado a la institucionalidad como Estado para preservar y darle continuidad al trabajo que está haciendo Roberto Casán. Ya. No puede. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nombran a una persona para dirigir un sitio tan especializado, lo que envían es un político. Antes, pero Roberto es un historiador y Bueno, es un pero hombre quiera intelectual. Dios que si algún día llega uno, entonces le dé continuidad a ese trabajo. Ya. Y ha hecho realmente un gran trabajo. Una de las cosas que ha hecho es finalizar el proyecto que se inició de la historia del pueblo dominicano, que se publicaron seis tomos, 6 volúmenes, coordinado por intelectuales importantes del país, aún incluso viviendo en el extranjero, Exacto, por investigadores, como historiadores, como Genaro Rodríguez, por ejemplo, exacto, el caso de Genaro. De manera que esos libros son muy valiosos, muy valiosos. Eso debieran repartirlo gratis en todas las escuelas del país. Sí. Pero bueno. Alejandro, agradezco muchísimo esta conversación a propósito del 178 aniversario de la separación de Haití de República Dominicana. Y es una manera también de conmemorar esta fecha del 27 de febrero, una fecha para nosotros como sociedad, como país, importante porque de algún modo nos define como lo que somos, como lo que hemos sido, y qué bueno que estamos en un ambiente de un país con libertades públicas, con democracia, se puede, con deseo de desarrollo, con evolución, con debate, porque también hay debates. Con respeto a las leyes, que por primera vez comienza la Constitución y las leyes, por lo menos se está tratando de respetar. Así es. Te agradezco mucho, Alejandro, que hayamos tenido este diálogo. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a ustedes por la compañía en él y por participar en esta fecha patriótica dominicana. Hasta luego.